Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Romanos. Que terminemos como Pablo decía: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Sí entiendes? Todos vamos a partir un día, pero mira, hermano, si no muere uno en fe, va a ser triste. ¿Sí me entiendes? El morir en fe, el morir peleando la buena batalla, pues ya es ganancia. ¿Sí me entiendes? Es lo mejor que nos pudiera suceder, porque muchos mueren, aunque por un tiempo sirvieron al Señor y después se apartan. ¿De qué va a servir? Entonces procuremos. Yo sé que, como te decía antes de o después de la oración, antes del Salmo, hay muchas cosas por las que el hombre se preocupa y se prepara. Pero para la salvación, muy pocos. A lo mejor son muy contados. Tienen muchas cosas importantes por las que están trabajando, peleando, luchando cada día. Quieres quizás, pues tú, padre o madre, trabajar y darle supuestamente lo mejor a tus hijos. Muchos trabajan y se esfuerzan tanto, y lo que tú les puedes dejar de bienes no será para bien para ellos. Lo que tú le dejes de enseñanza del Señor, eso será para bien. Qué mejor herencia. ¿Sí entiendes? Entonces preocupémonos más por nuestra salvación. ¿De qué manera? Cada mensaje, cada enseñanza, cada vez que tú lees la palabra, procura obedecerla, procura retenerla. Cuando la leas, no la leas de pasada. Mira si lo que estás leyendo tú no lo estás quebrantando, o estás obedeciendo o desobedeciendo. Míralo cada vez que lo leas, porque dice su palabra que nos escudriñemos, que nos analicemos a nosotros mismos. ¿Sí entiendes? Si lees y lees y lees por leer, para decir que ya leíste la Biblia 1, 2, 3 veces, 4 veces, de nada servirá. Pero si tú lees y vas meditando lo que el Señor va hablando, míralo como para ti. ¿Lo estoy poniendo por obra, Señor? ¿O aquí me hace falta? Ayúdame. ¿Sí me entiendes? Cada mensaje, cada lectura, cada enseñanza, porque el fin de todo, hermano, es nuestra salvación. Si tú lees y lees la Biblia 5 o 10 veces, pero no la obedeces, ¿de qué va a servirte? ¿Sí me entiendes? Podemos escuchar todos los días mensaje tras mensaje, pero si no lo miramos como para nosotros, si no nos analizamos, porque tú escuchas, es triste, pero es la realidad. El hombre, es bien difícil que él pueda ver sus propios errores. Hay muchas personas, y la mayoría, no muchas, sino la mayoría, juzga, y de lo que está juzgando, esa misma persona lo está practicando. ¿Sí entiendes? O sea, juzga que esta persona es de esta manera o de la otra, o que esta persona se comporta así o de esta manera, o que esta persona está hablando de esta otra manera, pero esa misma persona está haciéndolo y no se da cuenta, es ignorante. ¿Sí me entiendes? Porque así como decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero uno debe de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender mis propios errores, porque es la cosa más difícil. Mirar los errores de otro, eso está fácil. Cualquier cosa que no me guste, que no me agrade, yo te la puedo decir. Pero esas mismas cosas yo las puedo estar practicando y no me doy cuenta. ¿Sí entiendes? Y no mires para tu lado, mírate a ti mismo, porque tú puedes decir, eso es lo que hace él. Tú puedes juzgar qué es lo que yo hago. Quizás sí, pero a la misma vez que me estás juzgando que yo lo estoy haciendo, ¿qué te está pasando?
tú también lo haciendo, tú también lo haces. Y eso es algo con lo que todos debemos de estar cada día analizándonos, escudriñándonos, pidiéndole al Señor. ¿Sí me entiendes? Rogándole que nos abra el entendimiento, que en su misericordia nos haga reconocer nuestras faltas. Porque podemos pensar que estamos bien. Yo escucho muchas personas, mira hermano, que ellos dicen, es que yo pienso que tú estás pensando esto, es que yo creo que tú piensas, es que yo creo que tú sientes, es que yo creo que tú esto. ¿Cómo tú puedes pensar o sea, ¿conoces tú la mente de la otra persona? ¿Cómo tú puedes sentir lo que esa persona está sintiendo? Porque dices, es que yo creo que está sintiendo esto. Bueno, la Biblia dice que solamente el espíritu que está en el hombre conoce lo que hay en el hombre. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿cómo tú sabes lo que está pensando Julano? ¿Cómo sabes lo que está sintiendo? ¿Cómo sabes por qué lo hizo? ¿Con qué actitud? ¿Sí entiendes? Porque es fácil, yo creo que lo hizo por esto. Esta persona es así, así, así. Y lo que nosotros hacemos, ¿cómo lo hacemos? Los demás piensan igual de nosotros. Y esto es algo que se repite una y otra vez. Y de esa manera solamente el enemigo sale ganando, porque pone pensamientos malos en esta persona acerca de la otra y pone pensamientos malos en esta persona acerca de la otra. Y todos están llenos de malos pensamientos. De verdad, hermano, una de las cosas que menos se da cuenta la gente, pero son con las que más lucha, es con sus pensamientos. La persona los mira que son normales, son naturales, solo lo está pensando, no tiene nada de malo. Él puede pensar lo que quiere, pero no sabe la raíz de esos pensamientos, no sabe de dónde vienen, no sabe la persona quién es que ha tirado la semilla ahí en ese corazón. ¿Sí entiendes? Hay muchas cosas que son visibles y te das cuenta y quieres mejorarlas, pero no te das cuenta de la lucha que tienes en tu mente. Quizás tú puedes decir, no, yo sé hermano, de repente pienso cosas. Sí, pero no es de repente. La mayoría del tiempo te la pasas pensando cosas que no son agradables delante del Señor. No es a veces, es la mayoría del tiempo. Medita, de repente analízate lo que estabas pensando. Y al rato otra vez analízate y vas a ver qué estás pensando. Y vuélvate a analizar. Porque tu mente no deja de pensar. Si tú no la ocupas en algo que edifique, en algo bueno, en algo que te ayude a hacerte libre de esos pensamientos, tu mente seguirá con eso. Una dificultad es alimento para una semana para tu mente, y si no, hasta para más. ¿Sí me entendiste? O sea, un problema que hoy lo vivas, eso será alimento para tu mente para toda la semana, 15 días, un mes, hasta que tú pares, hasta que tú digas, bueno, ¿por qué sigo pensando esto? Pero mira, hoy te toca el Señor, ¿y por qué no te alimentas una semana, un mes, un año, toda la vida? ¿Sí entiendes? O sea que lo que recibes bueno, agradable, se te olvida, pero la dificultad no se te olvida. El problema, el maltrato, ese lo tienes guardado por una semana, 2, un mes, un año, y sigues pensando en eso. Y aunque pase tiempo, seguirá retumbando. Sigue alimentando tu odio, tu rencor.
¿Sí me entiendes? Un error de uno, una equivocación de otro, son suficientes para alimentar tu mente por mucho tiempo. Pero tú no tienes errores, pero tú no te equivocas. ¿Y cómo quisieras que se tratara o se mirara las veces que te equivocas y te arrepientes? ¿Que la persona la siguiera cargando por 1 año y por 2, por 5 o por 10? ¿Así quieres que se trate tu error? No. Pero tú lo tratas así. No lo trates así. El fin de todo esto, hermano, es nuestra salvación. Es nuestra salvación. No hay de ninguna otra manera o algún otro propósito por el cual debemos de luchar o esforzarnos o el obedecer. ¿Para que miren los demás que somos mejores? No. Debemos de esforzarnos para alcanzar esa salvación. Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 10. Y todo, hermano, tiene que ser en la voluntad del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué opina el Señor? Si tú te escudriñaras, no serías castigado, no serías condenado. Porque cuando el Señor mira tu deseo de querer mejorar, mira, hermano, en un sueño, con su palabra, de alguna otra manera, con un mensaje, te hará entender. Cuando tú quieres. ¿Sí me entiendes? Cuando tu corazón está dispuesto, cualquier cosa Dios la puede usar para hacerte entender que estás mal, que estás en un error, porque sabe que quieres. Pero si tu voluntad no está en el agradar a tu Dios, tú puedes escuchar un mensaje, otro y otro, leer y leer, y tú dirás, eso no es para mí, eso es para otra persona. ¿Sí entiendes? ¿Por qué hace uno eso? ¿Por qué es la condición del hombre así? ¿Sabes cuál es la raíz? Porque hay orgullo. El hombre humilde reconoce su error y desea conocer más sus errores para mejorarlos. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más, Señor? Enséñame. Pero el hombre orgulloso es suficiente, no quiere escuchar más. Él quiere vivir así, déjalo en paz. Él no quiere ser enseñado, no quiere ser corregido, no quiere ser disciplinado. Pero para el cristiano es la disciplina, es la corrección. ¿Sí entiendes? ¿O qué es lo que hace su palabra? ¿No hace eso? ¿No nos disciplina, no nos corrige? ¿Nos enseña? ¿Sí entiendes? Entonces, si eres orgulloso, hermano, tú creerás que estás bien. Escucharás mensajes y creerás que son para otra persona. Yo no soy así. Están hablando de ellos, no de mí. ¿Sí entiendes? ¿Cuántos sienten eso? No levantes la mano. Pero yo sé que la mayoría siente así. Así siente. Eso no es para mí, eso es para Julano. Yo estoy bien. Él sí está mal. ¿Cuánto es mal? ¿Quién pone la cantidad para entonces decidir qué es malo? ¿Una mentira no son igual que 100? No, ¿por qué no? Mentira es mentira. ¿Sí entiendes? ¿Quién pone la cantidad para decir que es malo? O sea, si tú adulteras una vez, no es malo. Pero si adulteras 5, pues ya como que se mira mal. ¿Sí es así? ¿Cuánto es la cantidad que se necesita para estar mal? ¿Cuántas veces debes de practicarlo para que sea malo?
Nadie sabe. Una vez. ¿Sí entiendes? Una vez, una desobediencia, una actitud mala, una mala práctica, es malo. Es suficiente. Si mueres haciéndolo, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiendes? Entonces debemos de pensar en eso. Miremos por nuestra salvación. Mira, vamos a leer Romanos capítulo 10. Lo tienes. Dice versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está diciendo que el anhelo de su corazón y su oración a Dios es por la salvación de Israel. Y mira lo que dice de ellos: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Israel tiene qué? Celo de Dios, celo. Quieren obedecer, quieren servir, quieren hacer una justicia, creyendo agradar a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice el versículo 3, porque ignorando ¿qué? Ellos ignoran la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, ¿no sean qué? No se han sujetado a la justicia de Dios. Mira, hermano, el problema que tenía Israel es el mismo problema que tiene todo ser humano, que no quiere sujetarse, que no quiere recibir el regalo de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión como salvación para su alma. Todos buscan hacer su propia justicia y buscan tener o hacer méritos para poderse salvar, y cada quien procura y dice que lo que él está practicando, eso está bien y eso es suficiente para poderse salvar, y cada quien está demandando que lo que está practicando es justo, es recto, porque a tus ojos parece justo, no quiere decir que sea justo delante del Señor. ¿Sí me entiendes? Israel tenía celo de las cosas de Dios. Ellos creían. Nuestro Señor Jesús les dijo a los apóstoles que estos judíos aún los iban a llevar, los iban a apresar, los iban aún hasta matar, creyendo que rendían culto o obedecían a nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? O sea que las personas se vuelven religiosas y creen que si hacen esto o aquello están agradando a Dios, y pueden poner reglas y enseñanzas y oprimir y aún encarcelar y aún hasta matar a las personas, y ellos creen que lo están haciendo para la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? O sea que el hombre puede hacerse muy religioso y puede poner muchas reglas, muchas cosas, para decir que de esta manera nos vamos a salvar. Si ustedes hacen esto o dejan de hacer aquello, entonces todos vamos a ir al cielo. ¿Eso será la justicia de Dios? Si es algo que es conforme a la palabra, pues si el Señor lo dijo, así es. ¿Sí me entiendes? Pero si son cosas que yo nada más las quiero aplicar o imponer hacia las personas, ¿será que se van a salvar si lo obedecen o no? No. Y esto pasa en todas las personas. Tú mira qué hacen los católicos, tú has mirado lo que los judíos todavía siguen haciendo con los cristianos, tú has mirado todas las religiones que procuran hacer su propia justicia, creyendo que lo que están haciendo lo hacen para el Señor. Hay muchos que
buscan el hacer las cosas rectas para el Señor, pero todo les es pecado, todo les es malo, aun las cosas que Dios nunca ha demandado. ¿Sí me entiendes? O sea que la misma persona procura poner reglas inconscientemente y puede decir, no, es que yo tuve un sueño, pero el sueño es conforme a lo que el Señor dice. ¿Sí me entiendes? Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Estaré haciendo la justicia de Dios o la justicia mía? Porque cuando se trata de justicia, ¿para qué te sirve? La justicia que Dios ha demandado, mira hermano, Israel no pudo obedecer la ley. Y dice Pablo, aquí mismo en Romanos atrás, que la ley es buena. En el capítulo 7 él dice, la ley es buena, pero es espiritual. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el hombre es carnal y no la puede obedecer. Entonces no había manera que el hombre por su esfuerzo pudiera cumplirla. No había manera. ¿Por qué? Porque entonces la justicia hubiera sido por medio de la ley. Pero la justicia que a Dios le agradó, que Dios le agrada y que Él ya había predestinado desde antes, era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú vas a ser justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes? Mira, déjate leo el versículo 30 del capítulo 9, ahí mismo, capítulo 9. ¿Lo tienes? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es ¿qué? La justicia que es por fe. ¿Sí entiendes? Dice el 31, mas Israel que iba tras una ley de ¿qué? ¿La ley era mala? No, la ley era buena. Pero ¿qué pasó? Mas Israel que iba tras una ley de justicia ¿qué? No la alcanzó. ¿Por qué? Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, ¿no por qué? No iban tras ella por fe. Ellos creían, si yo la obedezco, yo me salvo, si yo hago estas cosas, entonces agrado a Dios, y si yo hago de esta manera o de la otra, entonces todo va a estar bien. No lo hacían por fe. Las personas hacen muchas cosas, ponen muchas reglas, ellos mismos se hacen mandamientos y dicen qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Y hay personas que yo las puedo obligar a que lo hagan, y si no les digo que se van a ir si no al infierno si no lo obedecen, y quizás uno lo van a obedecer, pero no lo hacen por fe, no lo hacen creyendo. Lo hacen porque no quieren que les sigas diciendo y diciendo. Pero por la justicia que nosotros vamos a ser salvos, es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo y es por fe. ¿Sí entiendes? Entonces cuando tú realmente entiendes que no va a ser porque tú te justifiques o tú digas, bueno, yo ya he dado mi dinero a los pobres, o yo voy siempre, doy mis diezmos, o yo voy siempre a la iglesia, o yo hago esto o lo otro. No es por eso que te vas a salvar. Ahora, no te estoy diciendo que no son necesarias hacer estas cosas. Sí, son necesarias. Pero si tú las haces y no las haces por fe, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor a Dios, si tú ayudas a las personas y no lo haces con amor, si no lo haces de buen corazón, ¿qué clase de justicia estás haciendo? Es tu propia justicia, porque tú lo que haces, tú lo haces para ser aceptado o para que entonces tú puedas según alcanzar la salvación, pero la salvación la alcanzas por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás que debemos obrar, por eso te decía, cuando tú lees la Biblia, cuando tú la analizas y tú miras, Señor, yo estoy haciendo esto,
yo estoy desobedeciendo. Tú te estás escudriñando, tú estás meditando cómo vas caminando y tú te enfocas en obedecer para agradar a tu Dios, y al mismo tiempo que lo estás haciendo, no lo haces para justificarte, sino que al mismo tiempo que tú lo haces bien, lo haces por amor a Dios. ¿Sí entiendes? Y de esa manera tú no estás pensando en que te equivocaste y ya estás perdido. No. Tú no estás asustado o pensando en lo que los demás digan o piensen, porque tú lo estás haciendo con un corazón agradecido para tu Dios. Tú obedeces no por el castigo que se te pueda dar por no obedecer, sino por amor a tu Dios, por lo que Él ha hecho. ¿Sí me entiendes? O sea que tus obras son consecuentes a tu fe, a la justicia que Dios te ha dado. Israel no, ellos querían obrar, ellos querían hacer su propia justicia. Ellos decían, bueno, si yo lo obedezco, porque así está escrito, se salvarán solamente si obedecen toda la ley. Pero Santiago dijo, no, ¿cómo van a obedecerla? Dice, porque si tú guardas todos los mandamientos, pero si quebrantas uno, ¿qué has hecho? Has quebrantado toda la ley. ¿Sí entiendes? Pero en la justicia del Señor no es así. Yo sé que para muchos, entonces, ¿cómo trabaja esto? Para muchos en su cerebro, en su corazón, no lo pueden concebir, no lo pueden recibir, porque siempre has luchado, siempre crees que es tu fuerza, que es tu habilidad, tú tienes que hacerlo. No, cuando tú te rindes al Señor, te rindes por amor a Él, lo que Él te diga, tú simplemente lo haces. No luchas, no contiendes dentro de ti, no peleas, no dices que, oh, esto está mal, no lo quiero hacer, simplemente lo haces. Cuando tú amas al Señor, simplemente sabes que lo debes de hacer, no lo cuestionas. ¿Sí entiendes? Vas y lo haces. Si el Señor dijo, así tiene que ser. Si el Señor pidió esto, está bien. Simplemente debo de hacerlo por amor al Señor. Porque de la otra manera tú dices, si yo cumplo estas y estas cosas, entonces soy salvo, entonces voy a agradar a Dios. No, no es de esa manera. Porque entonces tú estás, como te decía hace rato, ¿cuánto tienes que practicar para que entonces lo mires como que es malo? O sea, tú estás poniendo una medida para poder decir esto es bueno o esto es malo. Si tú caminas de esta manera, sí puedes salvarte. Si tú caminas de esta, no te puedes salvar. No es así. Tú tienes que entregarte al Señor. Mira, hermano, para el que ha aprendido más y ha crecido más, como dice la palabra, al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Entonces, si hay una persona aquí que ha llegado muy alto y entonces nada más él se va a salvar y todos los demás no se van a salvar, ¿es así en las cosas del Señor? No, porque entonces ¿quién se va a salvar? ¿Sí me entiendes? Entonces, a cada uno de acuerdo a lo que se le ha enseñado, se le ha hablado, el Señor sabe lo que tú has entendido, sabe lo que tú de veras entiendes y sabes, y se te va a demandar si no lo obedeces. ¿Sí entiendes? Entonces hay muchas cosas que si ya las entendemos, ya las sabemos, pero queremos aplicar nuestra justicia, lo que nosotros creemos nada más, nos vamos a meter en un lío, en un problema. El que sabe más nos puede mirar que quizás nos equivocamos en esta área, poquito aquí o poquito allá. Si él piensa en bajarse a nuestro nivel para practicar como los que estamos abajo, él ya sabía que no estaba bien. ¿Sí entiendes?
y se le va a demandar, porque él sabía y no podía estar a este nivel. A los demás no se les va a demandar de la misma manera. ¿Sí entiendes? Porque si esta persona que está más arriba y ya entiende, no va a haber justificación. O sea, delante del Señor Él conoce la intención del corazón. Y hay personas que pueden estar practicando, no estoy diciendo cosas que son, como dice su palabra, pecados que son visibles, pero hay cosas que quizás no las ha alcanzado a entender y no las desobedece porque quiere desobedecerlas, sino que hay errores en los cuales no se ha dado cuenta que está practicando. Dios entiende eso. Pero Él entiende si nosotros sabemos que eso es malo y es un error y así lo queremos practicar. ¿Sí entiendes? Entonces mira, dice de Israel el 32 una vez más, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como qué, sino por obra, sino por hacer, nada más. Hay que obedecerla y se acabó. ¿Sí me entiendes? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Nuestro Señor Jesús dice el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. O sea que cuando tú crees, eres justificado. Y las personas pueden decir, no, pero yo todavía miro como que, es como te decía, las personas pueden mirar que hay áreas que todavía te hace falta que seas moldeado. Pero delante del Señor, tú eres justificado. ¿Sí entiendes? Hay áreas en las que a su tiempo el Señor te las enseñará, donde tu corazón realmente las puede recibir y entender. Y entonces, ¿sí me entiendes? De todas esas cosas vas a tener que dar cuentas. Pero si hay cosas, hermano, que tú no las entiendes todavía porque el Señor no te ha alumbrado el entendimiento en eso. Porque hay muchas personas, hay hermanos, hay congregaciones, hay líderes que quizás tú miras que están practicando algo como que a ti no te agrada. ¿Te toca a ti juzgarlos? ¿Te toca a ti condenarlos? Si estás aquí, hermano, o no. De verdad, quizás tú vas a escuchar un predicador, alguien que enseña y como que algo no te gusta mucho, porque tú ya lo aprendiste de otra manera. ¿Se va a perder él? Solo está en las manos del Señor. ¿Sí entiendes? Si el Señor no le quiere enseñar o no le ha enseñado, o si ya le enseñó y no quiere obedecer, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Dios sabe lo que ya se te enseñó, lo que el Espíritu Santo te hizo entender, pero tú no lo quieres obedecer o si lo estás obedeciendo, Él lo sabe. ¿Sí entiendes? Pero si nosotros no estamos pidiéndole, hermano, si nosotros no estamos anhelando, lo más probable es que nosotros vayamos a aplicar nuestra propia justicia. Debes de pedirle, Señor, hazme entender mis propios errores. Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero aprender más de ti. Porque mira, hermano, cuando el Espíritu Santo nos enseña, no es solamente que te va a enseñar quizás allá cuando tú estás leyendo solo. Aquí mismo, entre todos los que estamos aquí, puede ser que la palabra que escuchas hoy, el Espíritu Santo solamente haga que 2 o 3 o 4, o Él puede hacer que todos realmente la puedan recibir. ¿Sí entiendes? Si estás aquí, un hermano o hermana. Otros todos pueden estar escuchando y hasta pueden gozarse y decir amén, sí, ajá. Pero
no entró en sus corazones. Y es fácil darte cuenta, porque al pasar de los días, esa persona escucha a alguien más en otro lugar y de repente viene y dice: ah, hermano, yo escuché un predicador y que dijo esto y lo otro. Qué bien, gloria a Dios. Tú ya lo habías escuchado muchas otras veces, pero no lo habías entendido. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿quién es el que te hizo entender esa enseñanza? ¿Quién te hizo entenderla? Solo el Señor, el Espíritu Santo, en su tiempo. ¿Qué más quisiera uno? ¿Sí entiendes? Si uno siembra y otro riega y el que da el crecimiento es el Señor, ¿cuál es el crecimiento? El que hace que esa agua realmente haga que esa planta produzca o crezca o sea alimentada. Es el Señor. Entonces, si nosotros no estamos rogándole, yo te dije, mira, hay muchos que de verdad lo que menos quisieran es saber qué más deben de hacer o qué más deben de mejorar. Pero el que está agradecido, el que quiere obedecer a Dios, el que le duele ofenderle, el que le duele desobedecer al Señor, le pide, se humilla: Señor, ayúdame, enséñame, ¿qué más? Porque te duele ofenderle, porque le amas. Eso es ir en la justicia que es por la fe. ¿Sí entiendes? No te conformas con decir: oh, yo cumplo esto y ya, tranquilo, ahí me acuesto. No, tú quieres agradar más y agradar más. Tú quieres obedecer más y más a tu Señor y tú le ruegas, tú oras en tu corazón: Señor, ayúdame, no permitas que te ofenda, ni con palabras ni con pensamientos, y tú estás continuamente meditando porque no quieres desobedecer a tu Señor. Pero el que es orgulloso, lo que menos quiere es que se le diga que está haciendo mal. Y tú lo vas a mirar, esa persona no hay un desarrollo. Tú quisieras que se desarrollara, pero el Señor dice: ¿cómo? Si las cosas más mínimas, las más básicas que se le han enseñado no las quiere obedecer, ¿cómo se le va a dar más? ¿Sí entiendes? Si tú dispones tu corazón verdaderamente, hermano, el Señor es tan bueno que escuchas un mensaje aquí, otro allá, tú lees aquí o lees allá, y eso te va empapando, y eso te va llenando, y automáticamente tú vas obedeciendo, no por el temor. Te olvidas del temor, te olvidas del que te van a castigar si no obedeces, o te vas a perder si no haces la voluntad de Dios. Te olvidas de eso. Tú te enfocas en amarlo, en obedecerlo. Eso es tu prioridad. Es lo que tú deseas. Conocer más, saber más. Señor, ¿te agrada esto? ¿Está bien así, Señor? Mira cómo hablé. Mira cómo me comporté. Mira cómo estoy tratando a mi prójimo. Porque si no, de otra manera, como Israel, ellos solamente querían obedecer la ley y ya. Hay muchas cosas que no están en la ley, hay muchas cosas que no están escritas en la palabra. ¿Sí entiendes? Y como no están escritas ahí, pues hay que practicarlas. O no hay que practicarlas. O sea, unos practican cosas porque no están ahí. ¿Sí me entiendes? Que son malas, porque ahí no dice que no las debes de hacer. Y pues hay que practicarlas. Y otros dejan de practicar aún cosas que Dios no pide que dejes de practicar. Para Dios eso no le importa. Si tú lees en Tito, Pablo habla de eso. Estas personas, para ellos todo era pecado. Y dice, para los inmundos todo es malo. Hay unas personas que se van hasta un extremo. Cualquier cosa es una maldición, es un pecado.
Y para otros quieren practicar todo como que si la libertad que el Señor nos ha dado es para practicar el mal. No es así. No es así. Cuando tú estás dispuesto y tu corazón quiere, Él te va a enseñar qué sí y qué no. Aparte de lo que está aquí que tú puedes leer. Aunque su palabra, hermano, es muy amplia, cuando nos enseña de las cosas que no debemos de practicar, la lista es muy grande. Las obras de la carne, que las apartemos de nosotros. Y por eso Pablo dice, y cosas semejantes. ¿Sí entiendes? Porque si hay algo que no está en la lista, pero viene con el mismo deseo, con el mismo sentir que las otras, son malas. No están ahí escritas, pero son malas. Entonces, mira cómo quería Israel obedecer. Mira cómo quería solamente obrar lo que decía la ley y ya, salvarse. Pero no tenían fe. Entonces es por eso lo que íbamos leyendo en el 10, en el 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Israel tenía celo. ¿Cuántas veces no estaban los fariseos atrás de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sucias sin lavar? ¿Por qué tus discípulos esto y aquello? Y atrás y atrás, y atrás y atrás. ¿Sí me entiendes? Los sacerdotes habían establecido que tenían que hacer algo extra. Son costumbres. Y ellos peleando con los discípulos, peleando con el Señor. Entonces, tú quieres agradar a Dios, ruégale, pídele que te enseñe. Y yo no estoy diciendo, mira hermano, como aquellos que piensan, no, es que Él nomás te va a enseñar a ti allá donde estás encerradito. No, cuando Él te va a enseñar, yo te dije, aquí o en otra predicación o allá, Él te va a hablar. ¿Sí entiendes? Él te va a hablar, donde leas, Él te va a enseñar. Eso es cuando tú estás dispuesto. Porque no se trata de que muchos toman el versículo porque la misma unción os enseñará todas las cosas. Y ellos piensan que solamente ellos cuando están ahí y el Espíritu Santo va a bajar ahí les va a hablar. No digo que no te va a hablar cuando tú oras y lees con un corazón limpio en tu hogar. Pero cuando el Espíritu Santo te enseña es en todas las partes que tú estás dispuesto. Te puede enseñar en tu trabajo, no por una predicación, sino por los eventos que mires día a día. Te recordará la palabra que tú leíste si no la entendías. Haciendo una cosa u otra, un trabajo u otro, Él te enseñará lo que estaba tratando de decir en la palabra. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermanos? De verdad. Y ahí es el Espíritu Santo que te está enseñando. ¿Escuchas un predicador? Pon atención a la palabra. Y en esa palabra Él te puede hablar. Y Él te está enseñando. ¿Sí me entiendes? Si tú miras como la persona, te va a molestar. La persona no se mira bien o tartamudea. Imagínate si ellos miraran a lo que Moisés decía, pues no le iban a obedecer nada. Dice que era torpe para hablar, que tartamudeaba, dice. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú escuchas la palabra, abre tu corazón. Siempre está dentro de ti, Señor, enséñame. Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué debo de quitar? ¿No lo estaré haciendo yo? Quizás yo lo estoy practicando. Señor, ayúdame a entenderlo. Pero pensar de una manera justificándote, no vas a recibir más. No vas a ser más enseñado, porque no eres una persona necesitada. A tus propios ojos eres una persona dotada que no tienes necesidad de que se te enseñe, porque tú ya lo sabes.
Es lo que tenía Israel. Ellos eran los maestros de la ley, ellos tenían la palabra. Para ellos, nosotros los gentiles éramos como perros, éramos pecadores, no teníamos nada con ellos. ¿Sí entiendes? Hasta cuando nuestro Señor Jesucristo les enseña, a los apóstoles les revela. Si tú mira en Gálatas, abre tu Biblia en Gálatas, en el capítulo 2, cuando Pablo, gloria a Dios, reprende a Pedro. En el 2:15 está, hermano, pero gloria a Dios. Déjate leo desde el 11. Los que han leído ya saben lo que dice, hermano, pero quizás muchos no. Leo todo. Dice, lo tienes, 2:11. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Sí me entiendes? A judaizar. Fíjate lo que dice el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre que no es justificado por las obras de la ley, sino por qué, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí entiendes? Pedro ya lo sabía, pero leímos que por el temor, ¿sí me entiendes?, a los judíos, él comenzó a apartarse de los gentiles. Entonces, por eso Pablo dice que lo reprendió. Dijo, esta acción es de condenar. ¿Por qué? Porque dice al final del 14, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí me entiendes? O sea, ya miramos, estábamos leyendo en Romanos 10, estas personas tenían celo. Ellos iban por una justicia que no era por la fe, no era una justicia que era en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de Gálatas, en el caso de Pedro, él ya lo sabía, pero él otra vez por temor quiso valerse que se tenían que justificar por las obras que era por medio de la ley. Y Pablo le reprende. ¿Por qué? Dice, tú vives como un gentil. ¿Por qué ahora quieres judaizar a estas personas? Porque hay una grande diferencia el vivir por fe que el vivir por las obras. ¿Sí entiendes? Hay una grande diferencia. Cuando tú vives por la fe, tú no peleas más por ti mismo. Tú te entregas al Señor y Él es quien peleará por ti. Él es quien hará en ti cuando tú eres obediente. Pero mira, porque muchos, la mayoría, no pueden agradar al Señor. Y la mayoría son cristianos, están en las iglesias, pero no pueden agradar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque caen en el mismo error que los judíos. No confían, no van tras nuestro Señor Jesucristo por fe.
Ellos creen que haciendo esto o aquello es que entonces agradarán a Dios. No, tienes que entregarte al Señor. Debes de dejar de pelear con tus propias fuerzas. A nosotros se nos dejó la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes qué es la justicia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, mira, Él murió por nosotros, Él nos justificó en la cruz y ya nos dejó solos, desamparados. No, envió a su Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos instruya. Mira, hermano, cuando tú te entregas verdaderamente de todo corazón, tú ya vas a entender que tú ya no te perteneces a ti. Y si el Señor dice, tienes que hacer esto, simplemente lo haces. Simplemente. Hay una gran diferencia. Quizás en tu corazón no puede entrar, quizás no lo puedes entender, pero hay cosas que tú puedes estar luchando, queriendo obedecerlas, nunca las vas a lograr, porque lo estás haciendo con tu propia fuerza. ¿Sí me entiendes? Mira, una parte que muchas veces lo hemos leído en Primera de Pedro, tiene poquito que la leímos, no recuerdo si 1 o 2 domingos para atrás nos lo leyó nuestro hermano Carlos. 1:5, ¿lo tienes? Primera de Pedro 1:5. ¿Sí lo tienes? Mira, dice, que sois ¿qué? Que sois guardados por tus fuerzas, por tu habilidad, por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Tú tienes que creer, y cuando tú crees solamente, tu trabajo es entregarte, es creer, es esperar. ¿Sí entiendes? Tanto si Él te enseña, si Él te habla, obedecerle. Te hablará en sueños, te hablará por la palabra, tendrás el sentir. Muchas veces sientes que no lo debes de hacer, o que debes de hacerlo, que debes de ir o que no debes de ir. Pero ¿qué escoges tú? Entonces el problema que tenemos ahorita es que todos creen tener su propia justicia, sienten en su corazón no hacerlo, pero yo creo que no está mal. Tú sabes dentro de ti, el Señor está hablando a tu conciencia para que no lo hagas. ¿Sí entiendes? El Señor te ha querido enseñar, pero o aprendes a depender de que Él hable a tu conciencia, a tu corazón, o sigues dependiendo de tu voluntad, de tus pensamientos, de tus deseos. ¿Sí entiendes? Y habrá esa lucha siempre, pero cuando tú aprendes a escuchar la voz del Señor, yo sentí en mi corazón, esto no lo voy a hacer. No ocupas cantarlo ni publicarlo. Yo sentí, no debo de ir, no debo de hacerlo, no estuvo bien. Entonces Él te estará enseñando, hablaste mal. Y cuando tú sentiste que hablaste mal, no te justifiques y digas, no, se merecía un poquito más, le hubiera dado más duro. ¿Sí entiendes? ¿Quieres ser guiado por el Señor? Aquí dice que serás guardado, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Sí entiendes? ¿Por quién serás guardado? Dios no nomás murió nuestro Señor Jesús en la cruz para justificarnos, sino que Él está con nosotros hasta para preservarnos hasta el día de su venida. Pero tú tienes que estar dispuesto. Deja de luchar con tus propias fuerzas, deja de querer aplicar tu propia justicia, porque leímos en el 10:3 de Romanos, ellos ignorando la justicia de Dios, procuran poner la propia suya o la suya propia. ¿Sí entiendes? Tú ignoras cuál es la voluntad del Señor y tú quieres hacer, tú quieres obrar así, tú quieres esto y lo otro. ¿Tú piensas que esto o aquello es lo mejor? No, si tú fueras más sensible, ¿qué es lo que el Señor quiere? De verdad fuera mucho más fácil para ti.
Mire, hermano, yo les he contado. Yo por unos 3 años luchaba mucho para obedecer al Señor. Quería, yo me esforzaba, yo hacía y luchaba y terminaba todos los días igual, derrotado por el mal. No podía lograrlo. Por más que me esforzaba, no podía. Y tenía mucho deseo de agradarle. Y simplemente no podía. Hasta cuando el Señor en su misericordia me hizo entender que tenía que aprender a depender de Él, del Espíritu Santo, y entregarme. Cuando tienes que aprender a depender de Él es que no vas a luchar más, pero no vas a luchar más. Porque muchos dicen, no, yo todo se lo dejo al Señor, pero todavía sigues aruñando, todavía sigues peleando, todavía sigues haciendo esto o aquello. Cuando el Señor te habla a tu corazón, tú dices, no, yo quiero hacer de esta manera. Cuando tú quieres obedecer al Señor, se acabaron tus deseos, tus motivaciones. Ya no lo vas a hacer para agradar a fulano o a sutano. ¿Sí entiendes? Porque estás viviendo para ti mismo. Te vistes para los demás. Quieres que los demás te miren cómo vistes. Haces para los demás. No lo haces para el Señor. ¿Te preocupas o piensas que de la manera que hablas o te vistes o haces agrada a tu Señor? No, simplemente lo haces. Porque a ti se te hace bien y las demás personas te aceptan así y tú lo haces así. O porque es la moda. Pero cuando tú lo haces para el Señor, te preocupas, piensas, ¿agrada al Señor que haga esto? Y lo hablas en tu corazón. Y Él te dará descanso, te dará paz si está bien. Y si no, a su tiempo Él te enseñará que no está bien así. ¿Sí entiendes o no, hermano, hermana? De verdad, si eres sensible. Pero de otra manera, mira, ahí en Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 8. De otra manera, cuando tú no estás dispuesto, cuando tú no deseas, cuando tú quieres vivir en tu voluntad, en tu carne, en tus deseos, en tu justicia, las cosas son diferentes. Porque una cosa es, hermanos, ser justificados por la fe en nuestro Señor Jesús, y otra cosa es querer hacer tu propia justicia. Y aunque pueden parecer que van de la mano, no van de la mano. O eres justificado por la ley, o eres justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No puedes ser justificado por las dos maneras. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermano? No puedes ser justificado de las dos maneras. Y para empezar, por la ley ya leímos, nadie se justifica. ¿Sí entiendes? Mira, dice el 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí están ahí? Primera de Timoteo 1:8. O les dije otro libro, hermano. Ay, discúlpenme, 1:8. No se vayan a molestar, ¿eh? Yo llegué a escuchar a un hermano que cuando había un hermano que leía un salmo y a veces decía un número y leía otro salmo, yo escuchaba unos hermanitos que se molestaban. Pues ¿para qué dice este salmo y luego lee otro? En cristianos yo he escuchado esto. ¿Sí entiendes? Ahora no te admires, mira si tú no eres uno de ellos. Quizás no te has dado cuenta. ¿Sí entiendes? Por mí, si te enojas, tienes doble trabajo. Y tienes un problema con el Señor. Yo duermo igual. Yo duermo en paz. Ahora sí, primera de Timoteo 1:8, ¿verdad? Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para ¿quién? La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para quién. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los que no tienen ley. La ley no fue dada para el ju
¿Y qué más? Desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen, ¿a qué? Para cuantos se oponen a la sana doctrina. Si tú no quieres, déjatelo el 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la ley es para aquellos que no quieren agradar, obedecer o aceptar la justicia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú dices que no, yo así vivo, yo así soy, o yo nomás practico estas cosas, o yo sé que esto es bueno y yo solamente lo hago y me voy al cielo. No. Tú estás queriendo caminar por una justicia propia y no por la justicia que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que por tus propios méritos, por tu propia fuerza, por tu propia habilidad, no podrás alcanzar la salvación. Pero estás en la iglesia, no le hace. Si no entiendes la diferencia de ser justificado por las obras de la ley o ser justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, siempre vas a tener en tu corazón esa contienda, ese jaloneo. Tú pensarás que si tú das 10 brincos, los muros de Jericó se caen, porque así dice la Biblia, pero Dios no dijo eso para ti. Tú pensarás que si en aquel entonces se tenían que colgar esto, tú te lo tienes que colgar, pero Dios no dijo eso para ti. ¿Sí entiendes? Tú pensarás que porque se les dijo que tenían que hacer esto ellos, tú también lo debes de hacer, pero eso no lo dijo para ti. Porque ese era el problema. Los judíos querían ajudaizar a los nuevos gentiles convertidos o creyentes a nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una grande disputa entre ellos porque los judíos querían ajudaizar a los nuevos gentiles o a los gentiles convertidos al Señor. Y tuvieron una asamblea, una discusión entre los apóstoles y los judíos con Pablo y Bernabé, porque ellos son los que iban predicando a los gentiles. ¿Sí entiendes? Y ahí solamente les recomendaron que hicieran o se apartaran de 3 o 4 cosas. Déjate lo leo, está en Hechos capítulo 15. Mira, te voy a leer el 10 y después nos vamos a brincar más adelantito en el versículo 24. ¿Lo tienes el 10? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, ¿qué dice? Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nosotros no hemos podido obedecer esta ley. ¿Cómo tú quieres que los demás la obedezcan? ¿Sí me entiendes? Es lo que les está diciendo. Entonces en el versículo 24, ¿lo tienes? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, dice, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Esto es lo que los judíos que eran creyentes ya en el Señor querían que los gentiles también guardaran, que ellos fueran ajudaizados también, cuando ni ellos mismos podían guardar esa palabra. Entonces estaban ellos
en esa discusión que si los gentiles tenían que ajudaizarse o no tenían que ajudaizarse, y ellos mandan una carta a los gentiles y le van escribiendo eso desde el 24, pero vamos a leer hasta el 28, sigue hablando acerca de esa carta. Dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Que qué? Que os abstengáis de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardáis, bien haréis pasarla bien. Esto es lo que de las cosas que guardaban ellos, de las leyes que guardaban ellos, solamente son las que se les dijo a los gentiles que debieran de guardar. Entonces, si tú dices, bueno, entonces nada más, no. Esto es acerca de lo único, de los ritos que ellos tenían, de las leyes que ellos guardaban, de todas las cosas que ellos practicaban. Son de las únicas cosas que el gentil se debería de guardar. Pero en lo que es en la conducta, en la obediencia, nuestro Señor Jesús dijo que el amor a tu prójimo es el cumplimiento de toda la ley. Entonces, ahí es donde van a entrar nuestras conductas, nuestros hábitos. ¿Cómo es que vamos a obrar? ¿Qué es lo que a Dios agrada? Nuestro Señor Jesús dejó en la ley, o en la regla de oro, en la ley que Él nos dejó, que como quieres que los demás hagan contigo, tú hagas con ellos. Que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las demás cosas, el tratar a los demás, cómo tú los miras, qué sientes, cómo lo juzgas, medítalo como si tú fueras, si tú estuvieras en ese lugar, ¿cómo quisieras que se hiciera contigo? ¿Sí entiendes? Y las cosas que todavía no has, entendido, por eso es que te decía, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo. No te justifiques con la manera que hablaste, con la manera o lo que estás sintiendo. No te justifiques con lo que estás practicando. Pregúntale al Señor si agrada al Señor o no agrada. Porque para uno puede parecer mal, pero para otro no. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué esta persona tiene este parecer y esta tiene otro parecer? Mira, hermano, por experiencia y por lo que el Señor ha mostrado, Dios me puede mostrar a mí que esta botella para mí se está haciendo idolatría. Es un ejemplo, ¿sí me entiendes? A mí me está mostrando que esta botella para mí es idolatría. Yo no puedo enseñarles a todos ustedes que esto es idolatría. ¿Sí están aquí? Porque para ti no lo es. Para mí lo es. Y Dios me está diciendo porque Él no quiere que yo mire esto de la manera que lo estoy mirando. Pero entonces, porque a mí el Señor me lo dijo, no te lo tengo que aplicar a ti. ¿Sí entiendes? Cuando el Señor diga que esto es para todos, entonces esto es para todos. Pero hay cosas que, si tú miras como el Señor las ha ido enseñando, hay cosas que, porque yo amo tanto esto, el Señor me va a decir que esto está haciendo idolatría para mí y tengo que tener cuidado. Pero no quiere decir que sea idolatría para ti. Y eso es la diferencia, o eso es en lo que las personas dicen, bueno, ¿por qué este no quiere tener una caja? ¿Y por qué este tiene 2 cajas? Porque para ti tener 2 o 3 cajas no es ningún problema. Para mí el tener es problema. En muchas áreas el Señor lo ha mostrado. El Señor le mostró a una persona que si esa persona tenía esta clase de carro era idolatría, pero que si la otra persona lo tenía no era idolatría. Pero cuando tú estás dispuesto, ¿quién te va a enseñar eso? Es el Señor. Ahora, ¿para aplicarlo a todos? No. Eso es lo que debemos de entender. Cuando el Señor enseña que es para todos, es para todos. Porque, ay hermanos, yo tuve un sueño que esto no, que es idolatría. Mira hermano, si yo no soy sabio, si yo no soy entendido, si no soy consciente,
Cuando yo mire que ustedes traigan esto, ¿qué voy a hacer? Los voy a juzgar, los voy a condenar. ¿Sí me entendieron lo que dije? Esto me lo está mostrando el Señor para mí, para que yo no sea idólatra. ¿Sí entiendes? Para mí. Y si tú lo tienes, para ti no es. Pero si yo no estoy sano y si no soy entendido, cuando yo te mire que tú lo traigas, porque vivo en mi propia justicia, soy religioso, y cuando yo mire que tú lo traigas, ¿qué voy a pensar? ¿Sí me entienden? Porque, ¿o quieren otro ejemplo? No, hermano, así es. Si yo no estoy sano, cada vez que yo te mire con algo así parecido, voy a pensar que eres idólatra. Voy a pensar que tú eres esto o lo otro. Cuando eso se me dijo a mí, por lo que yo sentía por eso. Tú no sientes nada, tú puedes tener un avión, un carro, un tren. Y tú eres feliz, tranquilo, en paz. Si te lo quitan o no, tú vives igual. ¿Sí entiendes? Y este es el problema que tenemos en la iglesia, porque muchos viven por su propia justicia. Si tú vas al parque, estás pecando. ¿Por qué estás pecando? Para muchos sí es así. ¿Pero por qué? ¿Porque ellos tienen problema en ir al parque? Bueno, eso no se lo tienen que aplicar a los demás. ¿Sí me entiendes? Al rato tú miras a alguien en el parque y comienzas a juzgarlo y a criticarlo. Pero eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? Sí pasa, yo lo sé. Y muchos se suben a buscar en las redes para ver si el hermanito dónde anda. ¿Te miran que vas a la montaña? Oh, el hermano anda en las montañas. Y eso es pecado. ¿O sí es pecado? Oh, el hermano fue allá y se subió a un carrito. Pues ¿dónde dice que es pecado? Vives en tu propia justicia y no caminas en fe. Dice la Biblia que todo lo que hagas tienes que hacerlo con fe, porque lo que hagas sin fe o en incredulidad te es pecado. Entonces, si tú crees que ir al parque es pecado, no vayas, porque vas a pecar. Pero si otro va, déjalo que vaya, no está pecando. ¿Está duro? ¿Está difícil? En la ley era diferente. En la justicia por medio de la fe es diferente. Cuando estés dispuesto, cuando tú abras tu corazón y tú le pidas al Señor, Él te enseñará. De verdad. Porque yo no puedo aplicar lo que el Señor me enseñó para mí, para que yo dejara de ver o de hacer aquello de la manera que lo veía o lo hacía o hablaba. No quiere decir que lo tengas que hacer tú. Yo sé que hay cosas que son para todos. ¿Sí entiendes? Hay cosas que son para todos. Eso lo sé. Pero hay otras cosas que Dios las ha mostrado personalmente. Si tú estás dispuesto, sé que Él te va a enseñar. Si tú le ruegas, si estás dispuesto, Él te va a enseñar. ¿Dónde? No lo sé, con una predicación, ya sea aquí o en la radio, o yo no sé, si tú escuchas una predicación, te va a servir. Porque mira, yo puedo escuchar una predicación y yo puedo ver como que esta predicación está buena y yo digo, para que este hermano cambie de esta manera. Te la mando, tú ni siquiera le notaste nada, sigues igual, esa predicación no afectó nada a tu corazón ni nada, todo, tú sigues igual. ¿Por qué? ¿Porque no era el tiempo o porque tú no quieres abrir tu corazón? ¿Sí entiendes? ¿Quién lo va a hacer? El Señor. No cuando yo te quiera enviar, no cuando yo te quiera decir. Si el Señor sabe que soy, por medio de quien sea lo vas a escuchar hoy. No por medio de mí, por medio de quien sea.
Pero si Él sabe que no es hoy, aunque yo busque el momento, no va a ser hoy. Entonces pidámosle mucho al Señor, que es vivir realmente en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Si tú estás dispuesto, rendido a Él, lo que Él te diga, no digas nada. ¿No lo entiendes? Haz lo que Él dice. Simplemente, tú sentiste en tu corazón, hazlo. O sentiste no hacerlo, no lo hagas. ¿Quién es el que nos va a guiar? Pues ¿qué leemos en Romanos 8? Déjate lo leo por último. Porque como que el aire se apagó, ya me estoy congelando mis piecitos también yo. Gloria a Dios, ¿lo tienes? Romanos 8, versículo 14. Hay una grande diferencia. O vives, hermano, en la fe que es en nuestro Señor Jesús, guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, hablando a tu conciencia día a día, o vives como leímos en primera de Timoteo 8, desobediente, desleal, y tú necesitas la ley, tú necesitas la palabra que te cambie. ¿Sí me entiendes? Que te digan que esto o lo otro, pero cuando no, tú estás al Señor, rápido. ¿Tú escuchaste? Señor, yo quiero. Aquí estoy, Señor, cámbiame. No estás renegando, no te estás oponiendo, no discutes. Él dice que así es. Es lo más fácil. Servir al Señor cuando tú entregas todo tu corazón. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a fortalecer. Las personas pueden decir, ¿a poco tú no sientes esto? No. ¿Y tú no miras esto? No. ¿Y tú no piensas esto? No. Entonces, no tengo necesidad. Hay personas que quieren saber todo, hermano. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo estoy tranquilo, en paz. No ocupo andar buscando algo que no se me ha perdido. ¿Qué dice el 14? Dice, porque todos los que son ¿qué es guiados? ¿Qué es guiado? ¿Qué pasa cuando tú vas por un camino pero hay un guía? Tú vas a ir a las montañas o vas a ir a un lugar que no conoces, pero cuando va un guía te dice, mira, por aquí, ahí está peligroso, tienes que darle para acá, no camines por ahí, te puede pasar esto, mira, esto fue así, lo otro fue de esta manera. ¿Sí entiendes? Pero si tú eres así guiado en tu corazón, escuchas un mensaje, escuchas otro, lees aquí, tu corazón está dispuesto, vas al mandado, vas para acá o para allá, el Señor te enseña, habla tu corazón, no lo hagas, no hablaste bien. ¿Sí me entiendes? No hubieras pisado así, hubieras pisado de esta manera, no hubieras tocado estas plantas, esto te hace daño. Eso es alguien que te va guiando. Pero ¿quién es el que nos va guiando? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo que debemos de dejar, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Señor, aquí estoy, guíame. ¿Cómo traté a mi trabajador? ¿Cómo traté a mi patrón? ¿Cómo traté a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano? ¿Cómo traté al vecino? ¿Cómo traté a este, a lo otro? ¿Por qué hice así? ¿Está bien? Yo me puedo justificar. Pero ¿qué dice el Señor? Eso es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Donde Él te diga, hiciste bien o hiciste mal. Y tú simplemente, Señor, ayúdame. No quiero volverlo a hacer, no quiero ofenderte más. Y lo haces por amor, por obediencia a tu Dios. Este camino está fácil. Fácil. Pero ¿qué tenemos hoy? Este camino para muchos es muy difícil, como si van en una montaña muy elevada, muy empinada, porque no están dispuestos, porque no entregan todo al Señor.
siguen peleando por sus fuerzas, luchando. Entrégale todo al Señor, deja que Él te guíe. Ten fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.